Pues aquí ya tenemos un plano real de un proyecto, de una implementación que se hizo en un circuito. Y pues vienen en formato de AutoCAD, de DWG, es la terminación de estos archivos. Y, y para poderlos interpretar, pues es conveniente que tengas un lector de esos archivos en tu celular o tu tablet, según lo que tengas para trabajar. Y lo vamos a ir amplificando. Y aquí en la parte de abajo se encuentra la nomenclatura que corresponde a este plano. Hay más simbologías que a lo mejor no competen con este plano, pero lo que necesitamos saber de este plano aquí está. Entonces vamos a ir amplificando el plano y vámonos con la simbología en la parte de abajo. Y aquí estamos, está mero abajo. Lo pongo lo más grande que se pueda para que lo puedan leer bien. No tengo mucha experiencia con este software, no lo puedo girar hacia mi izquierda, pero creo que así sí se puede ver un poco. Ahí está. Aquí está, miren, vamos a empezar. Este símbolo que es lo más importante y que para mí pues es el corazón de este plano, es el nodo, y esta es su simbología. Un rectángulo con un triángulo y dos rayitas. Esto es híbrido, esto quiere decir híbrido, llega de fibra, de luz, y lo convierte a coaxial, en este caso señal a megahertz, a ondas electromagnéticas. Entonces este es su símbolo, nodo óptico. Luego este triangulito apuntándose a la derecha es amplificador. No importa qué tipo de amplificador sea, pero siendo amplificador un equipo activo, su símbolo será este triángulo. Luego este cuadrado, dice aquí es un multiderivador de 4 salidas, que en otras palabras es un tap. Y este que es un hexagonal, es un tap de 8 salidas. Sin importar el valor, así es su símbolo. Y aquí este de aquí, que también es el importante, es una fuente de poder. Es el que provee de voltaje al nodo y a toda la red. Este cuadrito chiquito con rayitas es un insertor de potencia. Es como si fuera un acoplador o un divisor, pero su trabajo es de que la fuente se conecta a un insertor, eso por donde entra el voltaje y ya lo redirige pues según sea el plano. Aquí este símbolo, como un semicírculo, un elipse y una rayita vertical. Esto quiere decir que es un corte de corriente. ¿Por qué? Porque en ciertos tramos el voltaje viene de otra fuente y no necesariamente de una misma para todo el nodo. Este de aquí es un acoplador direccional interno. Este acoplador viene adentro de los equipos, de los amplificadores, es un accesorio. Y este símbolo en rojo es lo mismo, acoplador direccional, pero es externo. Este es un equipo pasivo. Y luego vamos aquí, más hacia acá. Este círculo con el 2 pues es un divisor de 2. Este es un divisor de 3. Esta como W pero volteada es una carga de 75 ohms. Normalmente se le pone a acopladores, divisores, o a un tap, por ejemplo, 11 de 4 o un 14 de 8 o cualquier tap, simple y sencillamente que como tiene continuidad, le ponemos su carga para cerrar el ciclo, el circuito. Línea roja, cable 500, línea azul, cable 750 o también le llamamos troncal. Como esta onda se llama transición de aéreo a subterráneo, subterráneo a aéreo, como quieran ver. Es cuando, por ejemplo, ya sea la fibra o el coaxial viene por el poste y va a entrar un circuito que es subterráneo o va a cruzar una avenida muy grande. Se le pone este símbolo para señalar que es una transición. Estas chiquitas pues son acometidas de RG6. Este de aquí es un pedestal chico y un pedestal mediano, pedestal grande,
pedestal para fuente, registro de paso. Todos estos pues son los pedestales, pues lo que le llamamos también como nichos o gabinetes donde van los amplificadores, normalmente pues que son subterráneos, no aéreos. La fuente, pedestal para fuente también, subterráneo. Todo esto, estos de aquí es porque es subterráneo, entonces aplica para lo subterráneo, aunque las fuentes también en lo aéreo podemos ponerle su estuche o su pedestal, pero el pedestal para el subterráneo son diferentes. Y aquí como pueden ver, esto pues no en todo se usa. Potenciales, registro, esto sí se utiliza mucho. Registro, que son pues donde están las banquetas, ¿verdad? Subterráneo, que levantamos como si fueran del drenaje, pero pues son para las telecomunicaciones. Este redondito aquí dice poste de concreto, también lo marca. Y aquí poste de madera o de acero, poste con transformador, aquí nos indica que hay corriente. Y también hay otro símbolo que es poste de metal, y miren aquí poste de alumbrado, poste a sembrar, o sea los faltantes. Si se necesita un poste pues se va a poner ahí. Y aquí miren, hasta nos dice una breve, se puede decir una encuesta o retroalimentación, qué es lo que se va a administrar o suministrar más bien con esta red. Aquí nos indica que hay escuela, hay iglesia, hay departamentos, hay comercio. Y aquí más un poco más hacia acá, como lo que nos indica el nivel de entrada de nodo óptico amplificador, pues en decibeles, el triple 8.5, el dual 6.5. Todo esto ya se puede decir que es en segundo plano, pero es para los que hacen el diseño. Nivel de llegada, 13 dB. Esto es lo que ya está planificado, que pues según el diseño así llegaría, aunque ya en la vida real puede variar. Entonces no le hagamos mucho caso por el momento. Lo importante que se necesita saber cuando se va a atacar una falla, pues es toda esta nomenclatura, todos estos símbolos, saberlos interpretar para saber cómo va nuestra red que vamos a revisar cómo está. Ahora vamos a ver cómo está diseñada la red de este plano. Entonces vamos a ir acercando un poco. Y lo primero que tenemos que identificar es dónde está el nodo o los nodos. Aquí, déjenme moverle, ya le adelanté mucho. Déjenme ubicar un nodo. Aquí está, miren. Este es un nodo. Entonces, ya con lo que hemos sabido, interpretado los símbolos, pues vamos a ponernos en práctica aquí. Este nodo, según este diseño, tiene activados 4 puertos, que está aquí el 1, 2, 3 y 4. Son 4 puertos. Que no están en orden, eso sí está bien, que no están en orden. Esto es en el diseño. Ya en lo físico, ya los puertos vienen en otro orden. Pero no hagamos caso en eso, simplemente hagamos caso para dónde va el puerto 1, el puerto 2, el puerto 3, el puerto 4, o si nomás tiene 3 puertos activados, o nomás 2, o en este caso 1, y aquí en este plano pues son 4. El puerto 1, lo que podemos detectar aquí cerquitas luego, es un insertor. Aquí está un insertor. Aquí de este lado, aquí está una fuente. Aquí está otro insertor. Este símbolo es una carga terminal. Entonces, de aquí lo que podemos ver, estos son registros. O sea, son las mentadas lápidas, como los registros de tuberías, ¿verdad? Por donde va la red subterránea. Este rojo, pues es un cable 500. Esto blanco, pues es la banqueta. Aquí está, mira, la banqueta. Ahora, aquí nos está marcando distancia
entre registro y registro dice que son 30 metros. De aquí a aquí el cruce son 13 metros, es cruzando la calle. Bueno, vamos a seguir una rama nada más. Bueno, sus ramas, pero de a una en una, para que vean cómo va. Salida 1, pues aquí va el 500. Luego llega aquí a un tap 29-23, que tiene un doble valor. El 29 es para la banda alta y el 23 es para la banda baja, para el retorno. 29 para forward y 23 para el retorno, para la banda baja se puede decir. Aquí en este 23, otro tap, es un 23 nada más, como si fuera este de aquí, pero este es parejo, tanto para la banda baja como para la banda alta, es 23. Luego aquí tenemos un 17, un tap 17, lo vamos para aquí, 17 de 8, vamos para acá, y aquí llega un acoplador, y este acoplador es un acoplador pasivo, externo, es un equipo pasivo, y este mismo es un acoplador, pero este es interno, este está dentro del ampli, aunque lo pongan aquí afuera, pero este es interno. Bueno, entonces aquí como podemos interpretar que viene el 500, por aquí viene la señal, porque viene del nodo, y esta parte es la que pierde los 12 decibeles. Aquí dice menos 12, este es un acoplador 12. Ya depende del nivel que me llegue por aquí, por este cable, le vamos a restar 12, y es lo que va a llegar aquí de entrada. Supongamos que en la banda baja, portadora 3, me lleguen 20, me lleguen 30, menos los 12, pues va a llegar 18. Y la banda alta me llegue 38 o 35, menos 12, pues van a ser 23 aquí de entrada. Y a su vez de aquí amplifica y empezamos de nuevo para acá. Ahora, recuerden que este símbolo significa una carga terminal. Entonces, como este acoplador, los acopladores tienen dos salidas, una de entrada y dos salidas, una que pierde lo que es su valor, la acoplada, y la otra salida no pierde nada. Entonces la que no pierde nada va a tener aquí una carga terminal. ¿Por qué deciden poner el que tiene la pérdida al ampli y no la que no tiene pérdida? Porque según el diseño aquí llegaría mucha señal, y cuando llega mucha señal pues es muy difícil balancearlos. Entonces un amplificador no funciona así, no trabajaría. ¿Qué chiste tiene de que si la señal viene fuerte, pero no más fuerte que como la salida del amplificador? Entonces si llega muy alta y la ponen para que amplificaría muy poco, la diferencia será muy poco, por eso se le hace perder 12 para que amplifique bien y no dé problemas. Ahora, este de aquí tiene dos salidas. Este se puede decir que es un amplificador dual. ¿Por qué dual? Porque esta salida no tiene ninguna, es una salida independiente y no la comparte con estas dos. Este se puede decir que es el main, así lo van a encontrar, el main o main, no tiene pérdida. Y este de aquí sí va a tener pérdida, porque como estas dos salidas dependen del accesorio que está aquí adentro, el interno, entonces quiere decir que esta de aquí va a perder 12 y este de acá no pierde nada, se viene limpio. ¿Cómo lo vamos, si tenemos problemas para interpretar eso? Lo podemos ver, dónde conectaron los taps, cómo pusieron los taps. Vamos a poner un ejemplo, que normalmente salimos con 37 en la portadora 3, que es la primera. Entonces 37, al quitarle 12, nos estamos brincando de cajón 3 taps, que puede ser el 26, que puede ser el 23 y el 20. A lo mejor ya del 20 ya podemos empezar a poner, de 20 o 17. Pero miren, aquí viene, vamos por aquí, seguimos,
y empezamos con un 26, 23, como les dije, 26 para la banda alta y 23 para la banda baja. Entonces quiere decir que esta línea que va aquí no debería de llevar pérdida, porque si los 12 vinieran para acá, ya nos llegaría muy bajo el nivel y tal vez hasta negativos. Entonces regresamos y quiere decir que la pérdida no viene para acá. El 12 no pierde para acá, sino para este lado. ¿Y qué tap deberíamos encontrar? Mínimo, según la distancia, pero como nos estamos brincando 12 dBs, mínimo son 3 taps, que empezamos del 26, quítenle cuando menos 3 valores, 3 taps de valor del 26, quitamos el 26, el 23, y nos llegaremos el 20 o el 17, uno de esos dos. Pues vamos a comprobarlo. Seguimos por aquí, llegamos y miren, nada más es un solo tap y es un 17, es lo que yo les decía, un 20 o un 17, y por la distancia que es de aquí hacia acá, bueno, no nos da la distancia en metros del cable, nos da la distancia de registro a registro, pero recto, pero de aquí tal vez sean unos 40 metros, y por eso se decidió poner un 17, inclusive hasta un 20 podría quedar, pero así es el diseño, un 17. Pero ¿qué pasa si nosotros invertimos las puntas aquí y que la pérdida fuera hacia acá y el que no tiene pérdidas acá? Pues simplemente llegaría aquí muchísima señal, y para este lado muy débil, entonces sufriríamos problemas de señal, y a veces sí sucede que los compañeros se equivocan e invierten las puntas. Entonces en lugar de conectarlo así como va, lo ponen al revés, y pues ahí ya tenemos problemas. Ahora vamos a ver a regresarnos al nodo. Esa era la fase 1. Vamos a regresarnos aquí a otra fase. Vamos por ejemplo como la fase 2. Aquí hay un insertor de energía. Entonces vamos a seguir esto de donde viene. Vamos para acá. Viene por aquí. Y llega aquí. Y aquí está. Llega a este amplificador. Recordemos que el círculo con la mitad de rayitas es un acoplador y pierde, en este caso es uno de 12. La pérdida va a ir hacia el amplificador y la que no tiene pérdida va a continuar para acá. Entonces eso me da a entender que los tabs que vienen para acá pues debe de ser de 20 hacia abajo, no más. A ver si es cierto, vamos a seguir, y por la distancia de 17 mínimo. Vamos hacia acá, seguimos. Como está muy retirado, yo pienso que hasta menos. Miren, un divisor de 2, y no fue para un tap, sino para un amplificador. Y la otra salida va a tener una carga terminal. Entonces, regresamos. Acuérdense que venía de un insertor. Aquí está. Este insertor va a mandar corriente eléctrica hacia acá junto con el forward. Y de este lado, aquí está la fuente, ustedes se fijan, y alimenta aquí. Entonces el nodo se está alimentando por este lado. Entra una de su entrada es el voltaje, y va a mandar voltaje hacia acá, pero no va a mandar voltaje hacia acá de este lado del nodo. ¿Por qué? Porque aquí ya según el diseño, si el nodo se alimenta de esta fuente, pues sí va a agarrar voltaje de aquí, pero si no, va a agarrar voltaje de esta de acá, porque son insertores, hay corriente. Entonces se hace eso para que una fuente alimente para este lado y la otra fuente de acá alimente de aquel lado. O sea, el nodo puede estar alimentado ya sea de esta o de esta, pero como les digo, uno le da la dirección con los insertores de voltaje. Ahora vamos a seguir 4, y viene por acá, también debe de traer voltaje.
Aquí hay otro insertor. Y vamos para acá. Un acoplador 12. Y vamos para este lado. Y aquí va a llegar a este nodo. Pero aquí es un corte de energía. Aquí ya no va a pasar corriente. Simplemente nada más va a salir forward. Pero aquí ya no va a tener el voltaje. Como pueden ver, va a llegar aquí forward. Llega aquí. Pierde 12 para acá. Y para acá no pierde los 12. Y viene. Y desde este nodo viene para acá. Brinca y llega a un tap 20. Y luego sigue. Y termina en un 14. Y así sucesivamente podemos ir practicando, viendo los otros amplificadores. Déjenme voy para acá. Aquí está, miren. Tab 23. Y luego pues le sigue un tab más bajo. Aquí sale del amplificador. Y por la distancia podría ser un 26, pero como está un poco más retirado, ponen un 23. Y luego ya termino con un 20 y aquí está su carga terminal y su carga terminal. Pues amigos, espero y les haya servido de algo de utilidad. Cómo se interpreta un plano, cómo lo podemos estar viendo. Y cuando tengamos alguna falla, que no tengamos señal en alguna rama, pues ver de qué amplificador viene y a su vez si es toda la rama hasta el nodo, y así poder resolver los problemas. Si te gustaría apoyar este canal para que pueda seguir creciendo más, lo podrías hacer dejando algún donativo por medio de PayPal, ya sea que en la página principal del canal te vayas a esta liga que está a un ladito donde dice Facebook, y te llevará a la página de las donaciones de PayPal. Te lo agradecería mucho, ya que con tu ayuda el canal podría seguir siendo más grande, creciendo un poco más y haciendo más videos de este tipo.